aprender algo de la palabra de Dios el día de hoy. Me perdonan la vista un poco irritada, pero hoy día me ha tocado estar todo el rato frente al computador, así que por eso está así. Y hoy quiero que leamos juntos en la palabra de Dios, en un pasaje que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 4. Si me acompañan a leer ahí en sus celulares o en sus Biblias. Y la palabra de Dios dice así en Primera de Corintios 1:4. Estoy leyendo de la Reina Valera 60, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos acá parte de la introducción a una carta enviada a la iglesia de Corinto. Sabemos que Pablo, si bien agradece al Señor y, por así decirlo, les felicita por todas las cosas que el Señor ha hecho por ellos y que no les falta ningún don, es una iglesia que algunos han mencionado que es como antitipo, una iglesia que no está descrita para ser ejemplo y para que nosotros la copiemos, sino que para que tomemos lecciones de los errores que ellos cometieron y de la importancia de esos errores. Y si bien la iglesia de Corinto tenía problemas, por ejemplo, de división, tenía problemas de inmoralidad que no se habían tratado, ellos sí habían sido bendecidos ampliamente por el Señor en cuanto a los dones espirituales. Y he estado pensando, meditando y recordando también acerca de los dones. He escuchado muchas veces este tema y yo no vengo realmente a presentar nada nuevo respecto a él, sino que para que nos sirva de una especie de recordatorio, una especie de repaso y para que consideremos a lo mejor algunos aspectos en ellos que no habíamos notado anteriormente. En ese sentido, quise leer este pasaje, ya que, primero que todo, la palabra menciona en el verso 4 que la gracia de Dios es dada. Bien, la gracia de Dios se nos da a nosotros. Dios nos bendice a través de su Espíritu. Le voy a pedir que me disculpen un segundo. Ahí sí. Se había entrado una chicoca por acá a jugar. Entonces, primero que todo, la gracia del Señor se manifiesta en nuestras vidas con dones, ¿bien? Nosotros no merecemos lo que recibimos de parte de Dios y de parte de su Espíritu. No merecemos recibir, por ejemplo, sabiduría. No merecemos recibir alguna capacidad o habilidad espiritual, por así llamarle, para servirle. Nosotros delante del Señor, sin Cristo, espiritualmente éramos 100% inútiles. No teníamos ninguna capacidad ni ninguna herramienta con la cual servir al Señor. Porque el culto al Señor, el servicio es espiritual. Si bien se ejercita en cosas prácticas, en cosas, en algunos casos visibles, pero la adoración y el servicio a Dios es espiritual. Y en Cristo, como dice el versículo 5 de 1 Corintios, acá en Cristo somos enriquecidos. Aquellos que no tenían nada, aquellos que eran pobres delante de Dios, los menos talentosos, los de menos recursos para hacer algo bueno para Dios,
son enriquecidos. Y dice el verso 7 que, que a la iglesia de Corintio no le falta nada en ningún don. De parte de Cristo ellos ya habían recibido todo don, todo regalo para poder servirle. Mientras tanto, se espera la manifestación o la consumación en la revelación de Cristo cuando Él venga por su iglesia. Y finalmente el 8, el cual os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Y ya comenzamos a notar que el ejercicio de los dones y esto que hemos recibido de parte de Dios nos es útil en la medida en que lo podemos utilizar para edificar a la iglesia, edificar y construir, poder ser de bendición a los hermanos con lo que el Señor primeramente nos ha dado. Sobre los dones espirituales, a veces se centran un poco en los debates, en las diferentes posturas acerca de ello, acerca de las listas, por ejemplo, como es algo que es descrito y es mencionado, así como una especie de numeración en algunos pasajes, es posible encontrar listas, ¿ya? Listas de dones. Y ustedes si buscan en la Biblia, van a encontrar algunos de ellos, en varias partes de la Biblia. O si buscan en internet y ponen listas de dones espirituales, probablemente encontrarán muchas listas, algunas diferentes de otras. Algunas dirán que todos los dones son vigentes en este tiempo, otras dirán que algunos dones ya, algunos dones ministeriales, por ejemplo, ya han cesado, como por ejemplo el don apostólico, ¿bien? O el de lengua, etc. Y si tratamos los debates, a lo mejor en esta ocasión sería, se nos iría el tiempo, la verdad, si nos perdemos en los detalles. Yo principalmente quiero llevarles y que el Señor pueda llevarles a reflexionar y a considerar, por ejemplo, cosas muy sencillas, como quién da los dones, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de los dones? ¿A quién son dados? ¿Cuál es el propósito de estos dones? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el motor de los dones espirituales? ¿Para qué sirven? ¿En qué manera se manifiestan? Y que en la medida en que lo vayamos entendiendo y que entendamos que esto es un regalo que el Señor nos da, no para dejarlo para nosotros, no para ponerlo allí en nuestro estante al lado de los trofeos y decir, miren, yo tengo este don, ¿cierto? Yo soy evangelista, entonces como que eso define mi identidad y finalmente termino ocupando el lugar del Señor. O decir, yo soy un maestro de las Escrituras y resulta que los hermanos no logran aprender con lo que yo enseño, o no he sido de bendición mediante la enseñanza, pero me conformo solamente con tener el título de maestro. Entonces, hay varias cosas que podemos ir pensando acerca de los dones. Vamos a leer también ahora en 1 Corintios 12, verso 4 al 11. 1 Corintios 12, verso 4 al 11. Este capítulo habla de los dones espirituales, pero la mayor parte de la porción no habla específicamente de los dones espirituales o de una lista de dones espirituales, sino que la mayor parte del capítulo y de los capítulos que están antes y después de este, nos orientan de cuál es el enfoque que tenemos que darle y cuál es el enfoque que le da el Señor a los dones. Dice entonces 1 Corintios 12, verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones. Entonces ya aprendemos en una primera instancia que los dones son diversos. ¿Bien? Que no hay un tipo de don, o dos, o tres, y que todos los hermanos tienen que tener esos tres dones y que no hay más, sino que hay una diversidad. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios o de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es
el mismo. Lo relevante en estos versículos es que el que actúa en estos dones, el que se manifiesta en estos dones, el que obra en estos dones, es Dios. Y es uno. Es una persona. Es Dios mismo el que actúa. Es uno, el Señor. Pero la manifestación de su espíritu en nuestras vidas es diversa. Y aún así, cuando alguien ejercita un don que parece muy distinto del otro, es Dios mismo el que está actuando en ese y en este otro hermano. Entonces, si bien los dones espirituales son diversos, son varios, algunos más visibles, más vistosos, otros más secretos, en todos sobra el Señor. El Señor es el mismo y está presente en todos esos dones manifestando su carácter para edificar a su iglesia. Dice el verso 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Queda claro entonces con este pasaje, no solo que Dios es uno, no solo que el Señor es uno, sino que es el mismo Dios que obra en cada hermano. El mismo Dios, a través de su Espíritu, obra en cada hermano y en cada hermana. Entendemos también, por supuesto, que los dones espirituales son dados a los creyentes. A los creyentes. Si no se es creyente en el Señor, si no ha habido un nuevo nacimiento, si no hay una vida nueva, si no hay vida espiritual en alguien, no pueden haber dones espirituales. Lo primero que ocurre en la persona es el nuevo nacimiento. Nace para Dios, nace a una vida espiritual que proviene de Dios y que comienza a ejercitarse en cosas espirituales. Y si no está esa vida espiritual, si no ha ocurrido ese milagro regenerador de parte de Dios mediante la fe, entonces no, no es posible recibir estos dones. Estos dones son una manifestación más de la gracia de Dios para nuestras vidas. Estos dones son una manifestación de su misericordia, de su bondad, de hacernos útiles para nuestros hermanos primeramente, de hacernos útiles para servirles a los demás. Y ese es un punto que vamos a tocar, cómo los dones espirituales no son para, nuevamente le digo, quedarme con ellos y para decir qué maravilloso que Dios me dio esto, sino principalmente para servir a otros, para servirnos en amor. Y más allá de si esta lista es exhaustiva, es decir, si esto se acaba acá, si hay más, si esta es la lista oficial, o de detallar cada don, que a lo mejor podría hacerse en otra ocasión, lo importante acá es que quiero que entendamos es que hay un solo espíritu. Y en el ejercicio de esos dones, el espíritu va a actuar en armonía. El ejercicio de un don, la puesta en marcha de otro don, no se van a contradecir, no van a chocar, no van a competir, no van a apuntar a objetivos distintos. Todos van a permitir a la iglesia funcionar como un cuerpo armonioso, bien concertado, poder trabajar mirando al Señor, poder servirse
para provecho entre los hermanos, mostrando y manifestando el carácter de Dios en nuestras vidas. Pasemos a otro pasaje que está en Efesios 4. Efesios 4, si bien, como dice el título, habla de la unidad del Espíritu, también nos menciona un poco sobre los dones. Pero el tema central es la unidad. Dice, por ejemplo, el verso 7. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. De acuerdo a la medida del don de Cristo. En las dimensiones, en las proporciones del don que hemos recibido en Cristo. Eso por un lado. Por otro, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia de Dios. Y como se mencionaba en el pasaje anterior, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es todo un acto soberano de parte de Dios. Nadie le puede decir al Señor, has sido injusto conmigo porque me diste un don que no es muy, que no es muy importante. Me diste un don que a lo mejor no me va a permitir ganarme una reputación de siervo de Dios tan rápido como yo pensaba. Me diste un solo don y mira, ese hermano tiene 2 dones. Es maestro y es, por ejemplo, tiene el don de sabiduría. Nadie puede reprocharle al Señor el don que le ha dado, sino agradecer, porque el Señor reparte como Él lo desea, como Él quiere. Él de su gracia y de su abundancia reparte y comparte con nosotros y nos permite ser parte de su obra, nos permite ser un pueblo suyo que recibe estos botines espirituales de lo que Él ganó en la cruz. Por lo cual dice, verso 8 de Efesios 4, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sabemos que el Señor Jesucristo murió, que resucitó y que después de habérsele manifestado a los suyos, ascendió al cielo en medio de las nubes. Y la palabra nos enseña también que el Señor no solo fue humillado hasta lo sumo, como cierto, sino que ha sido exaltado, que se le ha dado un nombre que nadie puede tener y que ha sido hecho rey y soberano y que algún día se le doblará ante él toda rodilla. El Señor ha entrado en el lugar santísimo con su propia sangre, como un sumo sacerdote, y ha ascendido a lo alto. Ha llevado cautiva la cautividad, ha llevado cautivos a los enemigos de Dios, ha llevado cautivo el pecado, ha llevado cautiva la muerte, ha llevado cautivo a Satanás y a todos aquellos que se oponen al reino de los cielos. Y el Señor acá ocupa una expresión que es una cita y en un sentido de guerra. Después de la guerra, cuando se gana, los pueblos antiguamente tomaban esclavos, tomaban cautivos. Y cuando volvían de la guerra, volvían con aquellos esclavos. Y en este sentido, el Señor después, es una analogía, una comparación, el Señor después de haber ganado la batalla en la cruz del Calvario, entró a la presencia del Padre llevando a los cautivos, a los que había vencido. Y después de haber vencido, después de haber entrado en la presencia de Dios, como dice acá, dio dones a los hombres, dio dones a su pueblo, dio dones a la iglesia. Él repartió el botín de guerra, él venció, llevó a los cautivos, a sus enemigos, derrotados, y no solamente eso, sino que todos los bienes conseguidos en aquella guerra, todo el botín que se conseguía,
que se adquiría después de ganar una guerra, él lo repartió a su pueblo, como un rey generoso, como un rey que quiere, que es misericordioso, lleno de gracia y que reparte en abundancia a los suyos. Y el Señor, como un rey que triunfó, entró en el cielo y nos repartió dones a su pueblo, a cada uno de nosotros, como dice este versículo. Dice el versículo 11 perdón, de Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio o para servir, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los dones entonces? Es perfeccionar a los santos, perfeccionarnos a usted, perfeccionarme a mí, perfeccionar a su iglesia, perfeccionar a la asamblea aquí en Cerro Jiménez y a los hermanos que se reúnen en distintos lugares del mundo. Trabajar en nosotros, cambiar aquello que está mal, enseñarnos lo que es bueno, tal vez hacernos pasar por pruebas que a veces son muy difíciles y Él va puliendo y va trabajando en nuestras vidas. Y eso el Señor nos lo hace, por así decirlo, telepáticamente. Es un trabajo espiritual y el Señor nos incluye en ese trabajo. Cuando dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquel que comenzó en nosotros la buena obra, el Padre, por medio de su Espíritu, nos ocupa a cada hermano, no solamente ocupa al que está predicando, no solamente ocupa al anciano, no solamente ocupa a un misionero, no solamente ocupa a un predicador que sale en YouTube, sino que también y principalmente ocupa a su pueblo, porque a su pueblo lo dotó de herramientas espirituales para servirse y para ser de provecho para su hermano. Y el propósito es perfeccionarnos, perfeccionar a los que han sido santificados para poder servir. La obra del ministerio es la obra del servicio. Servicio a Dios y servicio a los hermanos. Ahora se utiliza mucho la palabra ministerio, por ejemplo, decir yo tengo un ministerio en esta área, por ejemplo, un ministerio musical, o yo tengo un ministerio deportivo, o yo tengo un ministerio universitario. Y a veces esos ministerios terminan envaneciéndonos, terminan haciéndonos perder la mirada y que finalmente es el Señor actuando, el Señor obrando, el Señor siendo glorificado, el Señor manifestándose en nosotros. El propósito de los ministerios es la edificación del cuerpo de Cristo, ya sea por añadidura de nuevos hermanos mediante el Evangelio, para que más sean agregados, más sean bautizados, más entren a la comunión y el cuerpo aquí adquiere un lenguaje de edificación, ¿cierto? De construcción, que un cuerpo que es edificado, sino que también el mismo cuerpo internamente vaya creciendo, vaya desarrollándose y vaya avanzando en esta obra, en este edificio. Este templo que está siendo construido desde hace cientos y cientos de años, desde que el Señor derramó su espíritu sobre los hermanos allí en Pentecostés. Un cuerpo que ha sido a través de los siglos edificado, un cuerpo que ha sido construido, es una iglesia que es construida no solamente en estas cuatro paredes o con los hermanos que yo conozco, sino que una iglesia que es construida a través de la historia y también en este instante es edificada primeramente en nosotros, el Señor va perfeccionándonos, edificándonos y luego en nuestra asamblea local Él nos va perfeccionando para que seamos mejores siervos del Señor y para que reflejemos el carácter de aquel que murió por nosotros, porque es el cuerpo de Cristo.
Entonces el cuerpo de Cristo debe mostrar el aspecto de Cristo, si es su cuerpo. Y debe mostrar cómo camina, cómo obra, cómo habla, cómo piensa, cómo se ve Cristo. Leamos también en 1 de Pedro 4, verso 10. 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí hay varias cosas. Primero que todo, reiteramos, es un don que hemos recibido, no lo hemos ganado, no lo hemos desarrollado nosotros, no lo estudiamos en una universidad, no lo aprendimos en el colegio, no lo enseña nuestro gobierno en ninguna parte. Es un don que recibimos de Dios directamente. Y dice, ministrelo a otros, utilícelo para servir a otros, utilícelo para servir a sus hermanos. Si tiene el don de servicio, ocúpelo con sus hermanos y posteriormente con sus vecinos y con quien sea que pueda verle. Si alguien tiene el don de sabiduría, si alguien tiene el don de pastor, ¿bien? De cuidar de la grey, de cuidar del pueblo de Dios, de estar ahí pendiente, siendo celoso y preocupado por las almas, si alguien tiene ese don, entonces utilícelo para servir a otros. ¿Por qué somos buenos administradores? ¿O por qué somos administradores? Somos mayordomos. Esto no nos pertenece. Esto no lo originamos nosotros. Nosotros no pudimos crear esto. El Señor lo consiguió. El Señor ganó la batalla. Y el Señor derramó su espíritu sobre nosotros. Y nos encargó algo. Nos encargó una riqueza. ¿Y nosotros qué hacemos? Administramos esa riqueza. Como en la parábola de los talentos. Administramos lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y qué administramos? La multiforme gracia de Dios. Es decir, una gracia que se expresa y se manifiesta de formas diferentes. Entonces, la gracia, por ejemplo, en Felipe Villarroel se manifiesta de una manera. La gracia en Felipe Leighton, en Benjamín, en la hermana Sarita, la hermana Lili, y así, los que están acá y los que no están también, de los hermanos, se manifiesta el Señor, su gracia, de diferente manera. En aspectos básicos de la Escritura y en aspectos básicos de la vida cristiana o en aspectos esenciales, se manifiesta de la misma manera en todo. Pero el Señor va más allá y le entrega algo especial a cada uno para que le sirva. Es una gracia que es multiforme, que no tiene solo una forma, tiene varias. Y es el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es importante y es notable que diga a quién pertenece realmente la gloria y el imperio. Hay un efecto dañino que tiene la gloria en nosotros. Una de las acepciones de la palabra gloria es peso, entre otros sentidos que tiene. La gloria es un peso. Es un peso. Y cuando nosotros queremos llevar esa gloria, ese peso que le corresponde al Señor, nos agobiamos, nos perturbamos, nos confundimos. No fuimos creados para cargar con la gloria, con ninguna gloria, con ningún tipo de gloria, porque la gloria pertenece a Dios. Solo Dios es digno de ser glorificado. Nada de lo que hacemos en nuestra asamblea, nada de lo que hacemos en la vida, en ningún lugar,
lo hacemos para nuestra propia gloria, o no deberíamos hacerlo para nuestra propia gloria. Y si nos hemos dado cuenta que el Señor ha puesto un don en nosotros para servir a los hermanos, tenemos que siempre evaluarlo en la medida en que ese don está glorificando al Señor, en que ese don le muestra a Él, en que ese don es capaz de provocar alabanza, provocar adoración y provocar edificación en el cuerpo de Cristo. Versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esto es tremendamente importante. Y es un temor que siento y cada vez que me toca enseñar, cada vez que me corresponde hablar de la palabra, o que me ha tocado, o que me lo han pedido, porque si vamos a hablar, si queremos hablar de la palabra de Dios, tiene que ser conforme a las palabras de Dios. Tiene que ser el mensaje que Dios tiene. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Muchas veces he sentido que mi ministerio no tiene ningún poder, porque lo estoy haciendo no conforme al poder que Dios da, sino conforme a mis capacidades, conforme a mis energías, conforme a mi conciencia. Y es algo inútil y no tiene ningún resultado. Tenemos que hacerlo conforme al poder que Dios da. Es un poder indescriptible. Es un poder que va más allá de lo que nosotros siquiera imaginamos. ¿Cuánto le cuesta al Señor darnos el poder para hacer algo, para servir? No le cuesta nada. No le cuesta nada añadir su bendición y el poder a nuestro servicio. No le cuesta. Pero nosotros muchas veces medimos las cosas respecto a nuestras capacidades. Y cuando uno escucha, por ejemplo, que alguien habla mucho de sus capacidades, de su experiencia, de la energía o el power que él tiene para hacer algo para el Señor, uno no se siente edificado, porque el poder proviene de Dios. Dice finalmente, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Leamos también en Romanos 12. Leamos también en Romanos 12. Dice Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad. El que preside o gobierna, con solicitud, con disposición. El que hace misericordia, con alegría. La palabra es bastante clara. Me da a veces miedo ponerme a explicar algunas palabras, porque siento que las voy a confundir más. Versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, ¿está la posibilidad de hacer un mal uso o un mal ejercicio de los dones? Yo creo que sí. Y ejercerlos sin el poder de Dios. Ejercerlos sin fe. O ejercerlos, por ejemplo, sin amor. Si hago si hago misericordia y lo hago sin alegría, voy a comenzar a creer que las personas me deben cosas. Si comienzo a gobernar sin solicitud, voy a ser alguien que solamente va a dar órdenes y no va a estar dispuesto a hacer nada. Si comienzo a exhortar, o si digo que yo tengo el don de exhortación,
que puedo tomar la palabra, mostrárselo a un hermano y sacarlo de su error. Tengo que hacerlo realmente. No se trata de dar palos solamente, como se dice a veces. Entonces, el ejercicio de los dones espirituales debe realizarse de la mejor manera posible. Tenemos todas las posibilidades para hacerlo, tenemos todos los recursos para hacerlo. Tenemos el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Dios promete su poder para realizarlo. Tenemos la fe. Y si nos hallamos a lo mejor confundidos, y personalmente también lo pienso muy desde lo personal también, si nos hallamos a lo mejor desanimados, a lo mejor, ¿será realmente este el servicio que Dios quiere que realice? A lo mejor me equivoqué, a lo mejor tengo pretensiones, no sé. Comencemos pensando en que lo que hagamos, sea lo que hagamos, hagámoslo para glorificar al Señor. No conforme a nuestras fuerzas, no conforme a nuestras capacidades, sino conforme al que nos llamó y al que vive en nosotros. El versículo 10 da a la médula con este tema, y el amor. Y a mí me cuesta amar. A mí me cuesta, soy más rápido para no amar a alguien que para amarlo. Y creo que es porque muchas veces lo intentamos con la fuerza o con las capacidades de nuestra carne. Y nuestra carne no puede agradar al Señor, nuestra carne no puede obedecer al Señor. Solamente si el Espíritu del Señor está ardiendo y creciendo en nuestros corazones mediante la fe, el amor va a salir solo. El amor va, como se dice, a fluir de parte de Dios naturalmente, pero al mismo tiempo intencionadamente, porque ya no voy a estar mirándome a mí, no voy a estar considerando mis fórmulas y mecanismos para poder amar a los hermanos y fomentar una congregación que se ame. Entonces nos vamos a hacer muchas juntas, vamos a hacer muchos amigos secretos, vamos a hacer muchos paseos, aunque estaría genial después de la pandemia, pero si no hay una obra del Espíritu, entonces va a producir un bienestar en el momento y luego eso va a decaer. Que todas las cosas buenas que podamos hacer sean consecuencia de una obra espiritual. Y eso lo vamos, cuando lo experimentamos, nosotros nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta cuando algo es forzado y cuando no. Nosotros nos damos cuenta cuando nos estamos amando y cuando no nos estamos amando. Y el motor de los dones espirituales es el amor. Porque los dones me permiten a mí hacer algo por el otro. El don, primeramente, apunta a otro. El que exhorta, está exhortando a otro. El que tiene misericordia, está haciendo misericordia con su hermano. El que tiene el don de presidir, que es capaz de organizar una situación, que es capaz de ver los detalles y encargarse de que las personas ahí estén sin ser tan a lo mejor tan personaje o levantar tanto la voz. Hay personas que tienen el don para presidir, hermanos que tienen el don para presidir y desarrollan un liderazgo muy bueno y que finalmente glorifica al Señor y no glorifica a la persona. Si alguien tiene el don de, por ejemplo acá, de repartir, no lo va a hacer pensando en sí mismo, no se va a sacar el trozo más grande para él y va a dejar a los demás ahí con lo justo y preciso. Los dones espirituales sin amor, bueno, no son dones espirituales. Y sin amor no tienen ningún brillo, ningún sentido.
haciendo una especie de resumen. Yo puse aquí 8 puntos que me gustaría que recordáramos y con los que nos fuéramos. Este tema es como bien extenso y cuando yo he escuchado mensajes de este tema muy buenos, a veces yo me canso un poco porque son muchos detalles. O sea, si nos ponemos a enumerar los dones y en los pasajes que hemos leído, búsquenlos, leanlos y a lo mejor ya se lo saben de memoria. Pero yo no me quise meter en los detalles para no perderme. Pero quería dejar más claras los asuntos de fondo, los asuntos que tienen que estar muy presentes en este tema. Primero que todo, los dones espirituales son dados por Dios mediante su Santo Espíritu. ¿Bien? Solamente el Espíritu Santo puede producir aquellas capacidades espirituales para servirle. No lo produce, no estoy en contra de estas cosas, pero no las produce un instituto bíblico, no la produce una capacitación intensiva en ministerio juvenil, que a lo mejor puede ser muy provechoso. Siempre hay que tener en mente que son dados por el Espíritu Santo. Bien. No son hereditarios, no son genéticos. No porque mi papá sea maestro, yo voy a tener que ser maestro. No porque mi papá sea pastor, yo voy a ser pastor. Pero si es así, ni un problema. Pero no es por ser hijo de, o papá de, o nieto de. Pero es maravilloso cuando los hijos y los nietos pueden continuar sirviendo en la obra y a veces con el mismo don que tuvieron sus progenitores y espectacular. Pero siempre tener en mente que los dones son dados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. En segundo punto, y se desprende del primer punto, es que son de naturaleza espiritual. Nunca hay que olvidar que un don espiritual es espiritual, porque a veces las cosas más obvias se nos olvidan o nos confundimos un poco. Una vez escuché que la diferencia entre un talento y un don era que el don era dado por Dios y el talento no. Pero el talento y el don son dados por Dios. A mí y a todos ustedes el Señor nos ha dado también habilidades o capacidades, ¿bien? Que se llaman talento. Y en la medida en que el Señor nos da las oportunidades, pone a las personas correctas, en las circunstancias correctas, uno puede desarrollar esas capacidades o tener un buen desempeño en ellas, pero sin haberlas pulido mucho. El Señor nos dio un temperamento a cada uno de nosotros. Nos dio de diversas maneras, por ejemplo, una personalidad. Y eso es una realidad no solamente en los creyentes, sino que en todas las personas, en todas las criaturas de Dios. Y todo el mundo tiene habilidades, talentos, cualidades, capacidades que pueden ser utilizadas con los más diversos fines. Si utilizamos esas capacidades y esos talentos para servir al Señor, maravilloso. Si yo utilizo mi conocimiento, mis talentos, si utilizo las cosas que a mí me suelen salir bien, mi motricidad fina, mis habilidades sociales, si utilizo esas cosas para el Señor, ideal. Porque el Señor quiere que nosotros seamos un sacrificio vivo, que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo esté entregado a Él. Por lo tanto, nada se queda fuera. Si yo le entrego mi vida al Señor, mi capacidad para organizar cosas, por ejemplo, no va a quedar fuera. Probablemente la ocupe con mayor habilidad en la obra del Señor. Pero el don espiritual es algo que es producido en nuestro interior por gracia y por obra del Espíritu Santo a los creyentes. Y ese es el punto 3. El punto 3 es que son dados a creyentes en el Señor. Repartió dones a los hombres, repartió dones a su pueblo.
Y sobre eso ya comenté un poquito anteriormente. El cuarto punto es que son muchos y son variados. Y todos son importantes. Todos son importantes. La idea de cuerpo, ¿cierto? Es que cada miembro, cada órgano, cada extremidad, cada parte de nuestro cuerpo es importante. Y por muy chiquitito que sea un dedo en el pie, si yo no lo tengo, voy a andar cojeando, voy a perder el equilibrio. Si los párpados me funcionan mal, la voy a pasar terrible. Si, no sé, tantas enfermedades, tantas cosas que ocurren con nuestro cuerpo que, aunque sean muy pequeñas, pueden causar grandes molestias, dolores y un mal funcionamiento de nuestro cuerpo. Y todas las cosas que el Señor puso en nosotros son creadas para funcionar en armonía. Por ejemplo, cuando yo me enfoco en la tarea de tocar piano, mi espalda, mis hombros, la musculatura en los brazos, la musculatura de los dedos, mi capacidad de disociar las manos para que ellas funcionen cada una con sus notas, mi capacidad de concentrarme, la manera en que yo percibo el tiempo, todo mi cuerpo funciona armoniosamente y exclusivamente y de una manera extremadamente coordinada que ni siquiera el pianista lo entiende cómo es tan así, porque está trabajando de manera armoniosa. Los dones espirituales son dados de manera variada. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en su pueblo, en esta variedad de dones. Punto 5, su propósito es servirnos unos a otros. El propósito de los dones no es iniciar carreras cristianas, no es iniciar un emprendimiento en el cual la cima es tener el ministerio internacional más grande de todo el mundo, sino que el propósito de los dones y del ministerio es servirnos, primeramente en nuestra iglesia local. Punto 6, los dones deben ser ejercitados en amor. Si yo no ejercito los dones con amor, se produce un caos, se produce un desorden, porque entonces va a aparecer el ego, entonces va a aparecer el yo, entonces va a aparecer un rencor, va a aparecer a lo mejor ingratitud. Si no lo estoy haciendo en amor, mejor no hacerlo. Porque incluso muchos dones no ejercitados en amor son de daño para la congregación. Si alguien que cree tener, por ejemplo, el don de exhortación y vive exhortando a todos los hermanos, no se le escapa a uno. Y resulta que lo hace de una manera, a lo mejor, carnal. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Justo ese domingo andamos mal, o nos encontramos en la calle con alguien, o llamamos a alguien para conversarlo porque no me pareció lo que hizo, y yo también andaba en la carne, entonces le digo las cosas y terminan las cosas peor. El Espíritu edifica, el Espíritu reconcilia, el Espíritu construye, y siempre nos va a llevar al Señor. Punto 7, los dones espirituales se manifiestan en el ejercicio. No es muy abstracto el tema, no es muy de ideas, no es muy invisible. Los dones se manifiestan sencillamente cuando yo los ejercito, cuando yo actúo motivado por el Espíritu de Dios. Si yo estoy aquí y digo, es que yo tengo el don de sabiduría, pero algún día me voy a lanzar. Tengo un don de sabiduría hace como 10 años. No lo he ocupado todavía, pero cuando lo ocupe, va a ser de verdad la cosa. El don tiene que ser ejercitado. Si yo no estoy involucrado en mi congregación, en el servicio al Señor, y no estoy buscando la manera de
de servir a mi hermano. Es difícil encontrarnos con el don que el Señor ha puesto en nosotros. Y finalmente, punto 8, los dones espirituales son vitalizados, son potenciados, se les da vida por el Espíritu de Dios, porque son nuevamente espirituales. Si yo trato de vitalizar o de motivar un don mediante medios humanos o carnales, no va a tener ningún efecto. Solamente el Espíritu Santo de Dios los va a llevar a su máximo uso y a su máximo desarrollo con el fin de edificar su pueblo, con el fin de ser de provecho a los santos, perfeccionarlos para la obra del ministerio. Mientras esperamos la manifestación, mientras esperamos la venida del Señor. Entonces, cuando el Señor nos dice, yo voy a trabajar en ti, yo estoy obrando en tu vida, tú descansa en mi poder, tú descansa en mis planes, tú descansa en mis promesas, yo estoy obrando en ti. Pero el Señor al mismo tiempo tiene a su iglesia. Y su iglesia tiene todas las herramientas espirituales para perfeccionarnos unos a otros. Es por eso que el Evangelio es todo lo opuesto a lo individual y particular. El Evangelio es un aprendizaje en comunidad, pero un aprendizaje en temas espirituales, en comunidad. Es en la iglesia local, es en nuestra congregación en donde nosotros nos vamos a desarrollar, donde nosotros vamos a hallar las dificultades, vamos a hallar las pruebas, vamos a hallar los desafíos de parte del Señor, en los cuales Él nos va a perfeccionar y donde el Señor nos va a utilizar para ser de bendición a los demás. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden retornar a estos pasajes y leer a lo mejor en detalle cada uno de los dones y a lo mejor pensar de qué don he estado ejercitando en la asamblea de Cerro Jiménez y pedirle al Señor que nos muestre también, que nos muestre cuál es la obra que Él quiere que hagamos para Él. Y no perder de vista que esto glorifica al Señor. Jamás, ningún don fue hecho para glorificarnos a nosotros mismos. Me pasé 5 minutos, les pido disculpas y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente porque tú has sido tan benévolo con nosotros, nos has enriquecido. Gracias, Padre, porque el mismo Señor nos dice que a Él le ha placido darnos el reino. Y este reino de los cielos en el cual Cristo ha triunfado y se ha hecho soberano, es un reino justo. Pero un reino justo porque Cristo nos ha llevado ahí. Sabemos que no había posibilidad de ser partícipes de los dones espirituales y de las riquezas espirituales y de las bendiciones espirituales, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú, Señor, nos has hecho, mediante tu Hijo, partícipes de tu naturaleza, partícipes de tus dones. Gracias, Señor, porque a cada hermano en esta congregación le has dado dones espirituales y porque podemos emplearlos, no para nuestra gloria, Señor, que tan incómodo resulta a nuestras vidas cuando hacemos las cosas para nuestra gloria, sino que podemos hacerlo para glorificarte y para darte toda la adoración a ti. Gracias, Señor, porque eres misericordioso y porque nos enseñas a ser misericordiosos, Padre. Gracias porque tú eres un maestro para nosotros y enseñas a maestros en tu iglesia, porque Cristo es el buen pastor y así también has puesto un don pastoral en los hermanos para cuidar de la grey. Y así tantos dones que manifiestan el carácter de Cristo han sido expresados en diferentes hermanos. Padre, rogamos a ti por cada uno de nosotros
que nos lleve a meditar en estas cosas. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.